pilotos, teniendo en cuenta que en la pasada edición tuvimos solamente, quiero recordar, 4 o 5 equipos. En este caso, pues como bien dijo allí el alcalde del Grado, han conseguido que la cifra se duplique, con lo cual el ánimo sigue en marcha, las espadas siguen en alto y confiamos en que en la próxima edición del año que viene pues podamos tener por lo menos 20 o 25 coches que con el empuje que nosotros intentamos dar desde aquí vamos a ver si lo conseguimos. Como decimos, la prueba se desarrolló por 3 tramos muy bonitos en lo que es el contorno y los alrededores de allí del embalse del Grado. Una de las pruebas incluso es la que se utiliza habitualmente para una de las subidas que se hacen allí también en el Alto del Grado, en la que en aquella ocasión nosotros no estuvimos. Y mencionar pues que de estos 11 vehículos que tomaron la salida hubo 4 bajas. Esto es lo que siempre comentamos desde aquí. Si hay muchos vehículos, pues aunque haya alguna baja, el rally al final no se queda descafeinado. En este caso, pues no se quedó descafeinado, pero casi, porque al final, por el último control de llegada, solamente pasaron ya 7 vehículos. Contar que hubo por ahí algunos abandonos con cierta espectacularidad, porque los tramos así lo exigen, y hay alguno que por ahí se quedó muy aparatoso allí colgado en matojos, a punto de caer barranco abajo, pero afortunadamente sin ninguna consecuencia para nadie. Ya hemos mencionado desde aquí alguna vez que tenemos pocos participantes aragoneses, y cuando conseguimos que haya bastantes aragoneses, pues se nos quedan, como decimos, los trofeos, los de fuera. Pero bueno, esto es la deportividad. Mencionar que en este rally desde el primer momento empezó a marcar ya scratch en todos los tramos el Clio de los catalanes Córdoba y Galindo con su Clio Williams, y que, como decimos, han estado ya presentes en varias competiciones de aquí de Aragón y bueno, pues nos superan en máquina y, como digo, se nos llevan esos primeros premios y esos trofeos. En segunda posición terminaron el equipo a los mandos de su Opel Kadett, el equipo del Motoclub Mudéjar, formado por Bonillo y Esteban. En tercera posición, ya lo hemos visto en un par de ocasiones por ahí, que desde la baja le dijimos que a ver qué hacía con el coche, y efectivamente lo está metiendo en todo lo que puede. Este es el equipo de Magisa, formado por Salas y Ubieto con su Sierra Cosworth. En cuarta posición, el equipo con el AX de nuestros amigos Morell y Echeverría. En quinta posición, también unos pilotos de fuera, García y Pujol. En sexta posición, las hermanas Pérez con su AX. Y en séptima posición, con su Ibiza anterior, de la época de los Ibiza de asfalto, que no participó ya en la temporada pasada, pues tenemos a Arnal y Matute, como decimos, cerrando la clasificación en esta séptima posición. Terminamos de ver estas imágenes y pasaremos a esta siguiente convocatoria, de las que tenemos por aquí con cierto retraso y que vamos a intentar pasarlas por aquí lo más rápidamente posible.
Bien, ya ha finalizado el rally, aquí tenemos ya la entrega de trofeos y mencionar que a falta de un rally del próximo domingo, del Eroski, oficiosamente está encabezando la clasificación de pilotos de rally de Aragón Andrés Bonillo, y en segunda posición Perfecto Espinosa, y en tercera posición a igualdad de puntos con Perfecto Espinosa tenemos a José Luis Moret. Hasta 16 clasificados en este momento. Y en la clasificación general de copilotos también de este Campeonato Aragón de Rallys, mencionar a Leandro Esteban, que también encabeza la clasificación, el copiloto Andrés Bonillo, a José María Barragán, copiloto de Perfecto Espinosa, y a Mario Echevarría, que es copiloto de José Luis Moreno.